Hola, hoy te voy a presentar una de las fortalezas más imponentes que existen y una de las fortalezas únicas de su estilo, la fortaleza de Salses-le-Château. Si quieres saber todo sobre esta fortaleza, quédate conmigo y te lo enseño. Se trata de una antigua fortaleza que es conocida con el estilo de fortaleza de transición. Se trata de la respuesta que se dio en materia defensiva a nivel de castillos a los inicios del uso de la artillería, que hizo a los castillos medievales completamente obsoletos e indefendibles. En ese sentido, la fortaleza de Salses fue construida en el año 1497 por orden del rey Fernando II de Aragón, que ordenó la construcción de esta fortaleza para defender lo que fue la antigua frontera española con Francia, y en la que ya podemos ver la principal característica de estas fortalezas, que es el grueso de las murallas, que en algunos casos podía llegar hasta los 10 metros de grosor para resistir mejor los impactos de la artillería. Y tenemos como característica también que la fortaleza prácticamente está semi-enterrada para dificultar el ángulo de tiro de la artillería de la época. La fortaleza fue ordenada al arquitecto Francisco Ramírez López para controlar el estrecho paso que existía para la época que unía Francia con España, y la construcción movilizó alrededor del 20% del erario nacional de la corona de Aragón en su momento. Cuando ya Aragón formó parte de lo que fue más tarde España, pues la fortaleza pasó a formar parte de todas las fortificaciones españolas de la época. Aunque hoy en día se encuentra en territorio francés, existen una serie de características particulares que son las que vamos a reseñar a continuación. Ahora vamos hacia el interior. La fortaleza forma parte de la respuesta que dieron los arquitectos italianos del Renacimiento a lo que hoy en día conocemos como fortalezas de transición. Y ya desde la entrada podemos ver una de sus principales características, que es el uso de ladrillo de mampostería, ya que en principio este disipa mejor la energía cinética de las balas de cañón que se utilizaban en esa época, es decir, resistían mejor los impactos que las piedras y sillares originales que se usaban en castillos medievales. Se puede apreciar el corredor hecho de ladrillo a lo largo de todo el recinto, y que por cierto también existe en la fortaleza de Hostalric, de la que tengo también un vídeo y que te dejaré un enlace al final de todo para que lo puedas apreciar. La combinación de ladrillo con sillares era algo característico de la época. Sin embargo, esta fortaleza fue una de las primeras que se hizo dentro del territorio español. Ahora entramos en una de las construcciones defensivas que existían anteriores a lo que era el castillo en sí, la barbacana, que era una especie de rebellín defensivo, digamos el antecesor a este, en el que se puede ver también la estructura hecha con ladrillo para resistir mejor los impactos de bala. Y ahora iremos hasta la recepción para poder comprar la entrada. La entrada del castillo queda justo después de la barbacana, en la que ya podemos apreciar rastros de la simbología, en los que en principio estuvo el símbolo de la corona real, que fue, se estuvo deteriorando con los años hasta que el castillo fue renovado a su estado actual y convertido en monumento nacional en el año 1884. La realidad es que una vez que los franceses conquistaron la zona, el castillo perdió toda importancia estratégica y estuvo abandonado durante mucho tiempo. Fue convertido en prisión por Luis XIV y
El ingeniero Vauban propuso su demolición. Sin embargo, el coste era tan prohibitivo que sencillamente se dejó tal cual, deteriorándose y renovándose al mínimo. Estuvo a punto de desaparecer hasta que fue declarado monumento nacional. Aquí estamos entrando por el pórtico de entrada, sencillamente imponente, con tragaluces. Hasta llegar al patio de armas. En las que tenemos después la entrada justo a lo que fue la cisterna del castillo, que la tenemos justo bajo nuestros pies. Empezamos el recorrido desde el pórtico de entrada hasta el patio de armas. La fortaleza fue construida de manera que pareciera imponente y disuadir a cualquier atacante. Aquí tenemos el patio de armas en el que cabían 1.500 soldados, con una dotación de alrededor de 150 a 300 caballos, en los que tenemos como pieza principal el pozo de agua. Justamente debajo del patio de armas se encuentran las cisternas del castillo para abastecer una guarnición tan importante como eran 1.500 hombres. Sacaban el agua por aquí y ya justamente alrededor del patio de armas están distribuidas 3 caballerizas, de las cuales vamos a enseñar solamente una de ellas. Existen 3 caballerías como estas distribuidas alrededor del patio de armas. Sin embargo, esta que voy a enseñar es exactamente igual a las 2 anteriores y es la que está mejor acondicionada para enseñar en vídeo, ya que cuenta con un sistema de iluminación, que es este. En el que se puede ver que el castillo tiene más corredores bajo tierra. Estos son los nichos en los que se colocaba la comida y la bebida de los caballos. Y ahora continuamos hacia la sala de exposiciones, todo girando alrededor del patio de armas. La sala de exposición, en la que se habla de los 3 asedios que sufrió el castillo entre los siglos XV y XVI y el resultado del Tratado de los Pirineos. En el año 1503 fue el primer asedio realizado a la fortaleza por los franceses, en las que los españoles resistieron. Después hubo un asedio en 1639, en el que los franceses la conquistaron, para después ser recuperada por los españoles en el año 1640, para finalmente caer en manos francesas en el año 1642. Como curiosidad, hay una colonia de murciélagos viviendo en las zonas de las cisternas del castillo, que son una especie protegida y motivo por el que se encuentran cerradas al público. Y aquí se puede ver a los animales en vivo. Ahora continuamos con la capilla del castillo, que daba servicios religiosos a la guarnición de la época,
con una sacristía que estaba comunicada con una de las torres del castillo, que tenían un sistema de artillería de 3 niveles, en los que los cañones de mayor potencia y calibre se encontraban en la parte alta de la torre, y los que eran de menor potencia se encontraban más abajo. Merci. A ver. Los primeros sistemas de artillería de la época tenían un alcance de alrededor de entre 500 a 1000 metros, el más evolucionado. Tecnología ya superada, pero no por ello menos importante. En la que tenemos una muestra de las herramientas y útiles de faena que existían para hacer arreglos dentro del castillo, y una muestra de los sistemas de ladrillo que se utilizaban para resistir mejor los impactos de las balas de la época. Después tenemos la entrada a los antiguos cuarteles o barracones del castillo, en los que en los pisos inferiores y medio vivían el personal de tropa y suboficiales, y la tercera planta estaba destinada al almacén de víveres. Ahí se puede ver los travesaños, que eran los que conformaban la segunda planta, que se hacía de madera, y arriba de todo los nichos para los víveres, en los que se puede ver inclusive rastros de hornos para cocinar y hacer vida dentro del recinto, y en los que ahora hay una exposición animada para niños. Como curiosidad, aquí tenemos la muestra de un antiguo molino de piedra utilizado precisamente en los cuarteles del castillo. Ya saliendo del cuerpo o patio principal, llegamos a una zona del castillo típica de este tipo de fortalezas que se llamaba el reducto, y en la que se encontraba la torre del gobernador, justo yendo por esa puerta. Siguiendo por aquí, vamos a llegar a la antigua enfermería, que está convertida actualmente en una sala de juegos. Saliendo de la enfermería, te vas a encontrar con la entrada del reducto, en la que ya das con la sala de compuertas, que era un sistema que tenían para dejar correr el agua dentro de las cisternas del castillo. Y justo al lado tenemos lo que era la panadería. En la que se puede ver restos de antiguos molinos y los antiguos hornos de pan, que eran hornos a leña.
Ahora tenemos ya dentro del reducto lo que era la lechería del castillo. Y la terraza del reducto, desde la cual sin duda había una vista imponente. De toda la fortaleza en sí. Con la torre del homenaje, que era las oficinas y cuartel general y habitaciones del gobernador. Y justo saliendo de la lechería tenemos la entrada de lo que era la casa del gobernador o torre del homenaje. Con unas increíbles vistas. Y bien, esto ha sido todo sobre la fortaleza de Salsas. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.